Laboratorios Medix presenta. La independencia de México se inició en 1810, pero se concretó hasta 1821 y surgió el primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide. Luego vendría el segundo imperio mexicano de 1864 a 1867 con Maximiliano de México o Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota Amalia. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer, así que quédese con nosotros y sabremos cómo estos no fueron acontecimientos aislados, sino parte de una estrategia mundial para acabar con las monarquías católicas. Es un placer saludarle, es un privilegio servirle a través de la televisión. Sea usted bienvenido a Ver y Creer. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si acaso usted vio nuestro programa de la semana pasada, hablamos sobre la lucha de la independencia de México desde 1810 con Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, sacerdotes de la Iglesia Católica, y hablamos también del primer imperio con Agustín de Iturbide y las tres garantías: unión, libertad y religión. Bueno, hoy, en consecución a este tema, hablaremos del segundo imperio mexicano, Maximiliano de Habsburgo, así que para ello recibo con afecto a Ángel Díaz Bonet. Él es investigador, domina muchos temas de historia, ha recorrido el mundo, ha estado en los lugares de los que hablaremos hoy, por ejemplo, ha estado en Trieste, en el castillo de Miramar, residencia del emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal, Roberto? Un honor estar en este foro de la verdad, porque pocos espacios en la televisión hay en los que puedas hablar con tanta libertad como el tuyo. Muchas gracias, Ángel. Fíjate que sí, es cierto lo que dices, porque una cosa nos enseñaron en la escuela, ¿no? Hay la educación oficial, los libros de texto con la madre patria ahí en la portada del libro, y otra cosa son las cosas distintas que realmente sucedieron. Así que gracias a ti por venirnos a hablar de la verdad. Bueno, también hay medias verdades, porque ahora hay muchos que se ufanan de decir verdades, pero nada más dicen medias, las que les convienen. Sí, claro. Oye, a ver, ¿quiénes eran quienes estaban en el poder en México? Se usa mucho la palabrita, ¿no? Liberales o conservadores. Pongámosle las cosas claras. Los liberales eran masones o republicanos. Y los conservadores, pues, católicos, ¿no? Quienes buscaban, sí, un emperador a nivel de las monarquías en Europa, ¿cierto? Exacto. México era un escenario más de la gran revolución que se está llevando, principalmente hablando del mundo occidental en Europa, América del Sur, América del Norte. Y en México pues es un escenario más donde los partidarios de la Iglesia, los partidarios de conservar las instituciones cristianas que llevaban siglos, pues están luchando con este grupo llamado liberal, pero que en principio pues es un grupo anticlerical, ¿no? Que está financiado por la masonería, ¿no? La masonería es uno de los tentáculos de ese poder que es económico, político, que trata de dominar el mundo hasta la fecha, ¿no? ¿Viene de la Ilustración francesa? ¿Viene de entonces? Viene de mucho antes, aunque después de la erupción tan violenta de la Revolución Francesa, este movimiento se retrae y vuelve otra vez la restauración monárquica, digamos, absoluta, ¿no? Con los reinos principalmente el reino de Austria, de los Habsburgo, ¿no? Pilar de la Iglesia Católica, porque es el que la va a sustentar. Luego en Francia con el reinado del emperador Napoleón III. Hubo varios reyes después de la caída de Napoleón, 2 reyes borbones, hermanos de Luis XVI, y luego uno nuevo que era Felipe de Orleans, que pertenecía a otra casa real y era ilustrado ya, ese ya era afín a la masonería, pero de todas maneras
la forma de la monarquía no conviene a estos grupos porque es más fácil dominar a las naciones a través de una democracia, digamos, porque los políticos son más fáciles de cambiar, ¿no? y de dominar, ¿no? Yo te pongo en el poder a cambio de que tú hagas de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces es más difícil controlar a un monarca que a un grupo de parlamentarios o de primeros ministros o presidentes, ¿no? Entonces por eso es el cambio, y más tratándose de monarcas católicos o en el caso de los zares de Rusia, pues ortodoxos, o como los reyes que había en las partes de los Balcanes, que también eran cristianos. Entonces tratar de borrar a todos esos casas reales y crear repúblicas para que a través de las elecciones que van a estar muchas veces manipuladas, pudieran ellos más fácil llegar a sus planes de dominio, ¿no? El papado también va a ser muy atacado. Pensaban ellos que Pío IX, que en un principio comulgaba con las ideas liberales, podía ser uno de ellos, pero se les va a dar la vuelta y va a ser su peor enemigo. Por eso en el Resurgimiento italiano van a atacar al papado hasta dejarlo solo en la Ciudad del Vaticano y confinado, ¿no? El papado quedará prisionero del Vaticano hasta que llega Mussolini, ¿no? Que lo libera al Vaticano. Vamos a conocer más de Maximiliano de Habsburgo. Antes de continuar, vamos a ver lo elemental de él, ¿no? Su biografía, dónde nació, qué estudió, cómo creció, cuándo llegó a México. Identifiquemos a quien, a la sazón, finalmente le guste a quien le guste, y si no le gusta, pues que cambie la historia. Vamos a conocer más de el emperador de los mexicanos, el segundo emperador de México, Maximiliano I, Maximiliano de México. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena, emperador de México de 1864 a 1867, nació en Viena en 1832. Segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de Sofía Guillermina de Wittelsbach, princesa de Baviera, fue archiduque de Austria, hermano del emperador Francisco José de Austria-Hungría y yerno del rey Leopoldo I de Bélgica de la dinastía Sajonia-Coburgo-Gotha. Por su posición al nacer, fue el tercero en la línea de sucesión a la corona imperial de Austria-Hungría, derechos a los que renunció al aceptar el trono de México. Recibió una rigurosa formación militar. Hablaba alemán y húngaro y aprendió francés, italiano, inglés, polaco y checo. Estudió filosofía, historia, derecho canónico, finanzas, literatura y pintura. En su servicio a la Armada Imperial viajó a Portugal en 1852 y a Bélgica en 1857, donde se casó con la princesa Carlota Amalia. Ese mismo año su hermano lo nombró virrey de las provincias italianas de Lombardía y del Véneto, entonces pertenecientes al Imperio Austriaco, pero que perdió en 1859 debido a la unificación de Italia. Se retiró de la vida pública y se dedicó a viajar y a edificar su residencia en el conocido castillo de Miramar en Trieste, en la costa del mar Adriático. Mientras tanto, en México, el 10 de julio de 1863, la Junta de Conservadores del país emitió un decreto mediante el que le ofreció la corona imperial de México, estableciendo que en el caso de que no pudiese tomar posesión del trono, el emperador de los franceses, Napoleón III, indicaría otro príncipe católico. Maximiliano llegó al puerto de Veracruz en la fragata Novara el 28 de mayo de 1864 e instaló su residencia en el antiguo castillo de Chapultepec. Como Maximiliano no quiso servir a los intereses de Francia sino al pueblo de México, Napoleón III retiró el apoyo militar en 1867. Por su parte, los liberales buscaron por todos los medios la derrota del imperio y, encabezados por el presidente Benito Juárez, que gozaba del apoyo de los Estados Unidos, permanecían firmes en la defensa de una república. Maximiliano, que no quiso abdicar y abandonar México, fue sitiado con el resto de su ejército en la ciudad de Querétaro, hecho prisionero y fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Su cuerpo fue embalsamado y enviado a Austria, donde reposa en la cripta imperial de Viena. ¿Has estado ahí, Ángel, en la cripta de los frailes?
ahí en Viena, has estado en la cripta de nuestro emperador. Sí, en el monumento en la iglesia votiva que hizo para dar gracias por uno de los atentados de su hermano Francisco José. Cantidad de atentados han sufrieron los monarcas en Europa por esto, deshacerse de ellos. Él va a construir una iglesia gótica preciosa en agradecimiento, por eso es votiva, y ahí donde está el monumento de él, bajo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque al momento de coronarse emperador, él deja de su nacionalidad austríaca. Es algo, regla número 1 de cualquier consorte en Europa, sobre todo los Habsburgo, eran las mejores princesas consortes. Renunciaban a su nacionalidad y a los intereses de Austria por los de su nueva nación. O sea que Maximiliano, para el que dice que es extranjero, no es cierto, mexicano. Él al jurar por el honor de un cristiano, de un príncipe cristiano, automáticamente deja de pertenecer a los intereses de Europa por los de su nueva nación. Bueno, en la línea sucesoria, él habría sido emperador de Austria y de suyo su hermano muere, ¿no? Y habría seguido él, pero no pudo porque había aceptado la corona de México, ¿no? Su hermano muere mucho mayor ya durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, los que deberían de haber sido el sucesor, no el beato, porque el último Habsburgo está beatificado por la Iglesia, Carlos I de Austria, debería de haber sido de la familia Iturbide, porque siendo hijo adoptivo de Maximiliano adquiere los derechos dinásticos y la dinastía debería irse por Maximiliano, no por el príncipe Otto. Pero bueno, se arregló que fuera otro Habsburgo, ¿no? Porque al final lo que hace Maximiliano al no tener descendencia es adoptar a dos nietos de Agustín de Iturbide, Agustín y Salvador, y los hace coherederos y los manda a estudiar a Europa, militares, ¿no? Ellos querían regresar para ayudar al emperador y no se los impide, ¿no? Bueno, entonces Maximiliano sí renunció a la sucesión a la corona de Austria al aceptar ser emperador de México. ¿Y por qué, Ángel, por qué se le achaca a él, o se dice pues, que era liberal y que no derogó las leyes de reforma de Benito Juárez y que finalmente esto le ganó pues ya alguna animadversión por parte de los conservadores mexicanos, los mismos que le habían buscado, y por supuesto de la sede apostólica del Papa Pío IX? ¿Qué hay de verdad en ello? Bueno, vamos, te lo pregunto también de esta manera. ¿Es cierto que Maximiliano era masón o no? No, no, de ninguna forma. Se le invitó y se trató de que fuera masón, pero él no lo aceptó nunca. Y la peor condena que hacen los masones cuando es un enemigo es decirle, este era masón. Por ejemplo, a Mozart, que sí estuvo en la masonería y luego renuncia a la masonería, le ponen la consigna de que ese sí era masón, porque los demás masones verdaderos siempre estarán en el anonimato. Pero cuando alguien renuncia de la masonería o es enemigo, siempre le achacan de que es masón, para desprestigiarlo ante sus verdaderos ideales. Bueno, su residencia en Trieste, el castillo de Miramar, todo el edificio gira en torno a la capilla, con el Sagrario y el Santísimo. Es la parte central de la residencia y están todas las habitaciones. Oye, si tú no imagino a alguien masón que ponga una capilla, un oratorio en el centro de su casa, con el Sagrario y con Cristo allí. Bueno, pues, o sea, cuando no va. Habría que ver las cartas que se escribía, por ejemplo, la emperatriz Carlota con la esposa de Iturbide. O sea, el sentido católico de restaurar el primer ideal de la Casa Imperial de Agustín de Iturbide es recuperado por los Habsburgo. O sea, la constitución de Agustín de Iturbide es una constitución de las mejores que ha habido en toda la historia era una verdadera constitución católica y además de lo que luego será el reino social, ¿no?
aplicando al gobierno las primicias de un buen cristiano, ¿no? Como San Luis Rey o como todos esos ejemplos de gobernantes. Y Maximiliano va a tratar de conciliar, incluso hasta Juárez le ofreció el cargo de primer ministro. Decía, bueno, voy a llegar hasta eso para conciliar a este país, para que ya no esté dividido. Entonces, por eso no va a derogar las cosas y por eso no los va a... Pero los juaristas y los liberales tenían la consigna mandada por Estados Unidos. Aquí hay que poner las cosas claras. Juárez trabajaba, si alguien fue intervencionista, fue Juárez, porque dependía de Estados Unidos para todos sus propósitos de sacar a Maximiliano y él ponerse como un dictador. O sea, nada más porque se murió antes o lo mataron, quién sabe, entre ellos mismos ya no lo soportaban. Y Juárez invitó hasta, no podían con los franceses, invitó hasta al general Custer, ese famoso general que luego fue degradado a coronel, y le pagó. Pero ¿Juárez? Sí, Juárez. ¿Contrató a Custer? A Custer, hasta ese. ¿Para que viniera aquí a pelear? A pelear, ayudarlo a pelear para sacar a Maximiliano. O sea, traer a un primero general, después capitán estadounidense, meterlo a territorio mexicano con ejército estadounidense para que peleara aquí. Y armas. Y Estados Unidos, después de que acabó la guerra de secesión, porque esa distracción mantuvo a Juárez, porque Juárez estuvo siempre... cuando lo echan y se va a Nueva Orleans, él allí en la logia de Nueva Orleans de la Amazonía, pues ellos le dieron todo el ideario para cómo hacer un gobierno republicano de tipo masónico liberal, ¿no? No, bueno, a ver, entonces, a Maximiliano Emperador, que le ofrece a Benito Juárez ser primer ministro, después Benito Juárez lo fusila. Pero no lo fusiló solo, lo fusiló también con un niño héroe. Bueno, ¿Cómo puede ser? ¿Usted sabía eso? A ver, ahí la va otra vez. Benito Juárez fusiló a uno de los niños héroes. De verdad. No, y eran los verdaderos generales. O sea, era el general Miramón y el general Mejía. Y el general Mejía, no más, era uno de los niños héroes. Y otros más. Y eran generales indígenas. O sea que esta historia que nos han traído de que Juárez era el prototipo del indígena y que está... No, había muchos indígenas que estaban con Maximiliano. Indígenas católicos, que es la diferencia. Aquí la diferencia es entre ser un anticlerical y católicos. No entre extranjeros y mexicanos. Hagamos una pausa. Ahí está el monumento a los niños héroes, allí comenzando Avenida Chapultepec, junto al Paseo del Emperador, ¿no? Y ahí están los nombres de ellos. Agustín Melgar, Juan de la Barrera. Pues. Y ahí está Tomás Mejía, ahí está, véalo. Y luego vean esto de aquí, lo fusiló Juárez. Una pausa y volvemos con más de El Segundo Imperio Mexicano. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.